La ausencia que tuvimos no es distancia. Nos permitió estar el Señor cerca de ustedes a través de aquellas cosas que se compartieron, a través de las alabanzas, y siempre fueron buenas nuevas para nosotros. Y la palabra de Dios es así, buenas nuevas. No sé si ya tienen por ahí ustedes este separador que entregaron, y habla de este versículo hermoso en el cual va a estar basada este mensaje. Salmo 56, 3. Dice: el día que temo, ¿quién confía? Dice ahí, yo. Y normalmente las cosas que usamos, en donde estudiamos, aquellas cosas como estas que nos regalan, también nos sirven para hacer anotaciones. Una Biblia sin anotaciones es un recetario sin aquellas observaciones de quienes conocen bien o de quienes han experimentado bien ese recetario. Que la palabra de Dios cumpla en usted esta tarde y en cualquier momento de su vida su propósito, así como dijo la hermana Araceli respecto a la escuela o el campamento de verano, que ese campamento cumpla el propósito para el que fue pensado y aquello que va a ser hecho. ¿Y qué les parece si, pensando en este pasaje, oramos cada uno de nosotros? Pero vamos a hacer dos oraciones, una al principio y otra al final. La primera es por nuestras propias necesidades. Al final, en la última, intercedemos por los demás, pero vamos a orar por nuestras propias necesidades. Yo los invito a que inclinen su rostro y los voy a dejar que ustedes oren por esas necesidades. Amadísimo Padre Celestial, te pido, Señor, por las necesidades que hay en mi corazón. Señor, te pido que tú hables esta tarde y que quites toda incomodidad, Señor, y que nos llenes de tu paciencia, porque necesitamos descansar en ti, pero confiando en ti. Oramos en el maravilloso nombre que es sobre todo nombre, y pedimos al Espíritu Santo como Maestro por excelencia que nos hable, que tome el control, que sea Él y no este siervo inútil. En Cristo Jesús, amén. Pero antes tengo un anuncio. Si alguien tiene la necesidad de salir, si tiene alguna urgencia, póngase cuentas con el Señor y tome su decisión. Y si es así, bueno, sigue escuchándonos en el camino que usted vaya a seguir. Todo mundo tiene preocupaciones, necesidades, cometemos errores, tenemos problemas, existen crisis. Todos tenemos anhelos en nuestro corazón, pero también tenemos incertidumbres. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en un tiempo determinado? Desde el más rico hasta el más pobre, ya sea un creyente en Cristo o como aquellos que aún no entregan su vida al Señor. Sin importar la edad, a todos nos va a llegar a suceder o ya nos está sucediendo. Pero la palabra de Dios nos ayuda a transformar nuestra vida diaria en paz. El salmo de este pasaje es una oración de confianza de quien se
se sentía perseguido por el rey Saúl y había sido apresado por los filisteos en Gat. Todos alguna vez nos hemos sentido así, aunque sea por algún momento, angustiados o con miedo. Y si usted dice no, entonces está fallando al principio de la honestidad. Carlos Spurgeon advertía que aquellos cristianos que afirmaban no sentir nunca angustia o temor suelen estar engañándose a sí mismos. Argumentaba el príncipe de los pastores que la verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino el enfrentarlos confiadamente y de la mano de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses confiaban en sus refugios subterráneos, en los búnker, en el sistema de alarmas que tenían. Incluso tenían muchos globos aerostáticos para que las bombas arrojadas por los aviones alemanes chocaran ahí y no impactaran en el suelo. Estaba inundado el cielo, sobre todo de Londres. Ese país tenía un sofisticado sistema antiaéreo. También confiaban en no ser invadidos porque tenían una protección, la siguen teniendo, una protección natural, que es el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. Pero aún así, teniendo todo eso, sentían temor. Hay gente hoy que tiene guardaespaldas para que los cuiden, pero eso no les quita el temor. Otros cuentan con gastos médicos mayores que sirven mucho, pero no nos quitan el temor. En Proverbios capítulo 18, versículo 10, mi Biblia menciona una torre fuerte, y esta es una metáfora de protección tomada de aquellos lugares en donde fortificados, donde había unas torres fuertes, donde se salvaguardaban más que en cualquier otro lugar de ciudades amuralladas o de castillos. En la teología bíblica, la torre fuerte representa la seguridad, el descanso, el refugio y la confianza de estar cerca de Dios, protegido y cuidado por Él. Y de eso quiero hablarles hoy, del lugar seguro para vivir en paz, con certeza y para saber hacer lo correcto. Y para cuando a nuestra vida llegue el día malo, vestirnos de la armadura de Dios. Y voy a detenerme únicamente solo en la verdad absoluta que escribió el salmista en el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Rico en enseñanza de cómo descansar en el Señor, y se basa en el principio de confiar en Él y de buscarle a Él. Se basa en ese principio. Busque a Dios y ahí hay confianza. Qué sencillo, ¿no? Parece muy sencillo, pero la vida misma hace que no lo sea. Si bien es cierto, David escribió este pasaje viviendo una persecución hacia su persona, porque estaba en riesgo su vida. Pero hoy nosotros vamos a usarlo en esas persecuciones diarias que tenemos en la vida y que nos afligen. Esas persecuciones diarias que nos abruman. ¿Saben qué? Las persecuciones diarias a veces nos irritan, nos quitan el sueño, secan nuestros huesos, como la falta de trabajo, o estar trabajando pero subempleados,
la falta de recursos financieros, problemas familiares, problemas de salud, problemas de seguridad y yo no sé cuántos más. Este mensaje tiene dos destinos: para el creyente que confía en Jesús y para quien no le ha abierto aún su corazón a Cristo y por lo tanto no le sigue. Y esta tarde vamos a ilustrar este mensaje con 3 etapas o 3 escenarios en la vida de David, donde el temor o el miedo lo rebasaron y encontró el camino que le devolvió la paz. ¿Qué les parece si empezamos? El primer escenario: lo que hoy es confianza, mañana puede ser temor. Antes de ser ungido, probablemente el temor de David era perder sus ovejas, esas que tenía a su cuidado. Probablemente ese era su temor. Es decir, perder las cosas materiales y de paso probablemente también su trabajo, o el temor de quedar en ridículo, de no ser capaz de cuidar unas ovejas. Pero en su momento él mostró valentía ante los filisteos al saberse parte de los escuadrones del Dios viviente. Ahí estaba su fortaleza, su ayudador, su refugio y su victoria. Se fiaba de Jehová de todo su corazón, como dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Él no confió en una armadura de guerra para derrotar a Goliat. Él confió en la fidelidad histórica de Dios para con él, a recordar cómo había sido librado de las garras del león y del oso. Y él sabía de todas las batallas donde iba por delante el príncipe de los ejércitos de Jehová. Él sabía del resultado de la obediencia a Dios. Él lo sabía. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando tuvo más edad, cuando tuvo más responsabilidad, digámoslo así, cuando tuvo más experiencia, fue ahí que sus temores se adueñaron de sus actos. Sus temores se adueñaron de su mente. No por tener más edad o más responsabilidad o más experiencia quiere decir que yo voy a hacer las cosas bien hechas o que no me va a invadir el temor en algún momento dado. Debemos de tener cuidado, mis hermanos. Debemos de tener cuidado aquellos que nos están escuchando por primera vez aquí o en las redes sociales. El temor mal canalizado es una herramienta del engañador. El profeta Elías un día mostró una confianza inquebrantable al enfrentarse y al derrotar 450 profetas de Baal allá en el Monte Carmelo. Según Primera de Reyes, capítulo 18, él mostró una confianza inquebrantable, pero al día siguiente, según el capítulo 19, cambió completamente. Recibió la amenaza de la reina Jezabel y tuvo tanto miedo que huyó al desierto y pidió morir. ¿Cómo? ¿Sabe por qué huyó? ¿Sabe por qué huyó al desierto y pidió morir? Porque era una persona como usted y como yo, con una mente poderosa que nos turba la razón. Y a veces nos creemos con una confianza más inquebrantable y mejor que la de Elías. ¿Sabe
¿Sabe usted cómo superó ese temor y esa depresión este hombre, este profeta de Dios, lleno de confianza en un momento? ¿Cómo superó ese temor y esa depresión? Ocurrió cuando Dios cubrió sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Yo se lo voy a decir, porque son las mismas que tenemos usted y yo el día de hoy: alimento y descanso, tanto físicas como espiritualmente. Si no nos alimentamos bien, pues ya sabemos qué pasa, ¿verdad?, con nuestro cuerpo. Pero hablando espiritualmente, debemos de nutrirnos de la palabra de Dios y descansar en Él, para estar en paz y vivir en paz. Haga pausas, no ande acelerado todo el tiempo, tomando decisiones como si fuera el inventor del hilo negro. A veces queremos arreglar lo que no está descompuesto. Descanso en el Señor y alimento del Señor. Esa es la mejor manera de superar el temor cuando llegue a nuestra vida. Nosotros podemos dar un testimonio de confianza y más tarde estar temblando de miedo o tomando malas decisiones por alguna situación que suceda. Simón Pedro le dijo a Jesús: aunque sea necesario morir contigo, mi Señor amado, mi Maestro, no te negaré. Y como dicen ahora por ahí, 3 doritos después, 3 veces antes de que el gallo cantara, lo negó esa misma noche por miedo. ¿Sabe por qué lo negó realmente? ¿Sabe usted por qué Simón Pedro negó al Señor esa noche? Porque fue un ser humano como usted y como yo. Y a veces nos sentimos o nos creemos súper firmes, más que Pedro. Elías y Pedro, cuando se humillaron, ahí fue cuando glorificaron a Dios y el resultado en ellos los transformó. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿A qué? A bien. Ellos amaban a Dios. Pero a veces el temor nos invade y hacemos aquellas cosas o decimos aquellas cosas que pensamos no las íbamos a decir porque somos firmes e inquebrantables. Alguien que no conoce al Señor puede decir: yo no lo necesito. Pero por ahí se dice que en las trincheras, en las batallas, no hay ateos. Usted puede entregar su vida al Señor en medio de una tormenta, o usted puede enfrentar la tormenta tomado de la mano del Señor. ¿Qué es lo que va a elegir? La tormenta va a llegar. ¿De qué manera va a llegar? Yo no lo sé. ¿De qué manera va a llegar en su vida? Yo no lo sé. ¿De qué manera va a llegar en mi vida? Yo no lo sé. Pero yo sé que usted, así como su servidor, ora para que no llegue esa tormenta o cuando llegue, estar preparado la mejor manera posible. Pero si usted no conoce al Señor,
¿Cómo quiere enfrentar esa batalla? Tomado de la mano del Señor. O en medio de la tormenta, buscarlo. Si no conoce del Señor hoy, queremos invitarlo a descansar en Él y alimentarse de su palabra. Su palabra es maravillosa. Su palabra es la fuente de vida. Su palabra tiene poder. Su palabra transforma el corazón que se abre y que se entrega sinceramente al Señor. Nuestros temores en las manos de Dios perfeccionan nuestra fe. Siguen estando ahí los problemas, pero descansamos y nos alimentamos de la paz que da el Señor. De esa paz que da el Señor, ahí descansamos cuando vienen los problemas. Me gustaría esta tarde, hoy a la 1:13, me gustaría explicarles mejor esto. Cómo descansar y cómo alimentarse de esa paz. Pero mejor le invito a conocer a Cristo y Él mismo se encargará de capacitarlo. Otro escenario que podemos ver así como lo que hoy es confianza, mañana puede ser temor. Otro escenario es todos en algún momento, todos somos visitados por el miedo. El profeta Samuel, de parte de Dios, ungió a David para reinar su pueblo. Sin embargo, David vivió aproximadamente 15 años de su vida en cuevas como fugitivo, escondiéndose. Lo querían matar. Todo este tiempo lo utilizó Dios para probar su fe y prepararlo. Hoy debemos de preguntarnos, ¿cuál es mi cueva? ¿Qué me encierra? Y a veces esa cueva equivocadamente nos empodera. Esa cueva muchas veces nos encamina a hacer cosas incorrectas. La confianza de David en el día de su temor no ahuyentó a sus enemigos. Él tuvo confianza en Dios, pero eso no ahuyentó a sus enemigos. Ni siquiera los intimidó el hecho de saber que él era el ungido de Dios. David seguía siendo perseguido, pero su corazón ya estaba lleno de la confianza de Dios. Los temores oprimen la vida misma. Es por eso que queremos invitarle a confiar en Cristo, porque necesitamos ese descanso, o lo necesitaremos. Hoy, en esta hermosa escuela dominical que tuvimos, vimos a un hombre levita que tuvo miedo. Y ese miedo lo llevó a tomar una mala decisión en lugar de orar a Dios. Así como David sentía temor, así también a nosotros nos llegan los temores en esta vida. Y a este ungido, sus temores lo pisoteaban. ¡Qué barbaridad! El ungido de Dios pisoteado por sus temores. ¿Y a usted, mis hermanos? ¿Los temores lo pisotean?
Esos temores o esas necesidades por las que oró al principio, ¿lo pisotean? ¿O usted tiene el control? Yo le mentiría si le digo que a mí no me pisotean. Y aunque conozco la torre fuerte que es Cristo, mi Señor y Salvador, a veces me tardo en ir a Él porque estoy ensimismado en mi problema. Y aunque decimos, Señor, tú tienes el control, la mente es poderosa y lleva a que mis temores me pisoteen. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y buscaba y ofrendaba a Dios. Pero vemos allá en el capítulo 3, versículo 25, lo que él dijo: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido aquello a lo que más yo temía. ¿Quién lo dijo? Lo dijo un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Sabe por qué tenía él temores? Porque fue un hombre como usted y como yo, con miedos que nos sobrepasan. Pero él no tuvo miedo en manifestarlos. A veces creemos que si nosotros decimos nuestros miedos, nos van a juzgar como hombres o mujeres de poca fe. Compartamos aquellas cosas en las que necesitamos que también intervenga la oración de intercesión. Ayudémonos unos a otros. Estamos en el mismo redil. Conozcámonos más. Dios vence todo temor que tengamos, pero lo más difícil es descansar en Él en el momento justo. No confíe en usted mismo, ni en sus dones, ni en sus talentos, ni en su trayectoria como creyente. Tenga cuidado, porque la mente es poderosa y el enemigo es tenaz. No se cansa de golpearnos con dudas y con engaños. El enemigo a veces nos envalentona. Si negamos tener miedos, entonces estamos alimentando al engañador. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y ahí, en Él, nos refugiamos. Como ese niño que se aferra a la pierna de su padre porque se siente seguro. ¿Lo han hecho, lo hacían sus hijos? ¿Se aferraban a las piernas de ustedes? Para los que son abuelos, ¿lo han hecho sus nietos también alguna vez? ¿Qué sentirán? Asimismo, aférrese a las promesas divinas, y a esas hermosas promesas queremos invitarle esta tarde. Esta tarde queremos invitarle a que abra su corazón a Cristo y que ponga sus ojos en ese hermoso Salvador. No se vaya de aquí sin refugiarse en esa torre fuerte que es Cristo Jesús. No salga de aquí igual que como llegó, con incertidumbres, con temores y problemas. Salga de aquí o termine este día descansando en el Señor Jesús.
confíe en Dios y confíe en su Hijo amado, en el Dios encarnado, y clame a Él, y Él le responderá. Dice mi Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Si usted clama al Señor de todo su corazón, Él le enseñará cosas grandes y ocultas, maravillosas que no conoce. Nadie de los que estamos aquí debemos de salir igual que como llegamos. Porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez nos están evangelizando. Clame a Él, ábrele su corazón, y cosas grandes y ocultas y maravillosas te enseñará. Incertidumbres, temores o problemas, ahí estarán, pero Él te enseñará grandes cosas y ocultas, maravillosas, que no conoces. Y el tercer escenario, las malas decisiones generan temores. En el paraíso, Adán y Eva, tras la mala decisión de comer del fruto del árbol prohibido, experimentaron por primera vez algo nuevo. ¿Recuerdan qué experimentaron? Miedo, pena, temor. Satanás tuvo su labor de convencimiento allá en el Edén, a no tomar en cuenta la palabra de Dios, palabra clara de Dios para ellos. Y en David, cuando debió ser más elocuente, más necio se volvió. Ya como rey, el miedo más grande fue en el tema espiritual, cuando vio que le había fallado a Dios. Él hizo un censo para confirmar su poder, su capacidad. Yo soy un buen estratega. Aquí lo traigo todo. Y eso sigue pasando, y eso sigue sucediendo en el pueblo de Dios. Queremos demostrar que somos mejores que otros, con más capacidad, o que solo nuestra opinión es la acertada. David quiso medir lo grande de su ejército y la fuerza de su imperio en lugar de depositar su fe en Dios. Y ahí encendió la ira de Dios. Como dice 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Y su vida se volvió sufrimiento constante a causa de eso. Hubo estancamiento y todo fue un caos. Todo fue un caos. No olvide esta palabra, caos, porque la vamos a repetir. En vez de depositar su fe en Dios, hizo lo que bien le pareció a él. Nuestras decisiones traen consecuencias, buenas o malas. Y las decisiones que tomemos, que tenemos que tomar por los demás, como lo hizo David, por todo el pueblo, acarrean una responsabilidad aún mayor. Usted puede confiar en Dios y tener comunión con Él, pero el enemigo no descansa y quiere que caigamos en errores o en malas decisiones. Él fomenta el desprecio y la imprudencia. Las decisiones que tomemos
por los demás, tienen una gran responsabilidad de nosotros mismos. ¿Sabe por qué se atormentó David? Porque era un hijo de Dios y Dios había hecho un pacto con él, como dice 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14 y el Salmo 89, 27. Un hijo de Dios y una persona que había recibido un pacto de parte de Dios hacia él. Eso era lo que más lo atormentaba. Esta historia de David, hermano querido, nos debe de poner los pies en la tierra y saber que todos podemos fallar. Esto nos tiene que enseñar que todo creyente puede ser obstinado y necio y cerrar sus oídos a la voz de Dios. He conocido hermanos en la fe y seguramente yo he sido aún más que ellos. Casi queremos que el cielo se abra como allá en el Jordán con el bautista en el bautizo de Jesús y que una voz nos hable. Y despreciamos la voz de Dios por medio de alguien más. El pecado de este líder, el pecado de aquel que estaba enfrente de todo el pueblo de Dios, arrastró a muchos. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Necio. Ignoró. Tuvo por menos a quien Dios le había mandado a disuadirlo. Dios mandó a un hombre, al general Joab, pero no escuchó a Dios por medio de ese hombre. ¿Acaso quería David que Dios le dijera en sueños lo que tenía que hacer? ¿O acaso quería que un ángel bajara y le dijera lo que tenía que hacer? ¿O que se abriera el cielo, como en el Jordán, cuando el Espíritu Santo de Dios bajó en forma de paloma? Tenemos que ser sensibles, tenemos que ser maduros, tenemos que dejar el orgullo de lado, dejar el yo de lado. Tenemos que comprender cómo trabaja el Señor cuando nos manda decir aquellas cosas que debemos de hacer si queremos realmente darle la gloria y la honra al Señor. ¿Por qué no escuchó David a Joab? Por lo mismo que pasa hoy en día. Necedad. Probablemente lo veía inferior en rango. O le enojó que alguien le dijera lo que tenía que hacer. Yo soy el rey. ¿Qué me vas a venir a decir tú? ¿Acaso sabes más que yo? Su orgullo lo ensordeció. Y esto no es nuevo. En el libro de Josué vemos que el pecado de uno también tuvo consecuencias con muchos. Pero ¿sabe qué? Todos somos líderes en algún momento. Como padres, somos líderes. Como patrones, somos líderes. Como supervisores, somos líderes. Ahora con la fiebre del fútbol, los jugadores tienen un líder, su capitán. Y el capitán tiene a su vez un líder, que es el entrenador. Y el entrenador tiene un líder, que es una comisión. Todos somos líderes en algún momento, como maestros. Cuando solicitamos un servicio a alguien más, tomamos un cierto liderazgo. Cierto. Como cuando vamos al restaurante, tomamos un cierto liderazgo de pedir las cosas
que queremos, que necesitamos. Pero ese liderazgo se acaba cuando viene la persona con la cuenta y entonces él toma el liderazgo y dice, ahora traigo la cuenta, y tiene el liderazgo ese. Todos en algún momento vamos a ser o somos líderes. Pero lo que estamos con una responsabilidad mayor de liderar es con nuestra vida misma y con las decisiones que tomamos. Y las decisiones, buenas o malas, tienen resultados acorde a ellas. ¿Cuál va a ser su decisión al escuchar este mensaje? ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Va a imperar la necedad? ¿Va a ser sensible al llamado de Dios a que abra su corazón y que el día que tema en Él confíe? ¿Va a rechazar aquel Joab que mande el Señor a decirle lo que le tiene que decir de parte del Señor? ¿Lo va a rechazar o lo va a seguir rechazando en un momento determinado? Porque espera que se abra el cielo y que baje una paloma y que se escuche una voz. Nuestro mayor temor, hermanos queridos, debe de ser no provocar la ira de Dios con nuestros actos, con nuestras decisiones o con las reglas que impongamos, pensando que hacemos lo correcto. No ignoremos que toda bonita pero mala decisión nos puede llevar a temores y que detrás de estos temores está Satanás, como lo hizo con David en ese censo, según Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Ahí estaba detrás de esa decisión. Pero estaba detrás de una decisión ¿de quién? Del ungido de Dios. Si a usted le está llamando el Señor a que abra su corazón, no ignore este llamado. Si está dudando en entregar su vida a Cristo, déjeme le digo, el engañador también está detrás de esta importante y trascendental decisión que intenta tomar, porque va a cambiar su vida por completo desde ahora y para siempre. Y cuando digo para siempre, es para toda la eternidad. Usted es el arquitecto de su propio destino. Tome la mejor decisión que pueda tomar en su vida. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Esta tarde, en la Iglesia Bautista El Divino Salvador, queremos que usted que no conoce a Cristo, atesore este pasaje y que lo anote por ahí. Atesore este pasaje en su corazón. Acuérdese de él. Anótelo. Está allá en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. El perfecto amor tiene nombre, se llama Jesús, y es el Hijo de Dios en quien tiene complacencia. Pero este versículo también dice que el temor lleva castigo. No se permita a usted mismo que el temor lo castigue cuando podemos confiar y descansar en el Señor. Por eso la invitación esta tarde, si usted no lo conoce, hoy es ese día maravilloso de entrar a una tormenta de la mano del Señor. Esa gran noticia es que el amor perfecto es el de Cristo Jesús. Ahí hay plenitud, hay prudencia y hay paz. Y hoy lo está esperando. Reconozca sus temores y sus fallas, y el Señor grandes cosas hará en un corazón sincero, contrito y humillado.
Si David tuvo temores, si David tomó malas decisiones, imagínese que él espera a este siervo inútil. Y yo me imagino que les puede esperar a ustedes. Equivocarnos. Y equivocarnos es de humanos, como lo fue Elías, como lo fue Pedro, como fue estos personajes de los que hemos hablado. Y como les dije al principio, este mensaje tiene dos destinos. Para usted, hermano en Cristo, no olvide su primer amor. Anhele escuchar a Dios y de Dios. El día del Señor es el mejor momento para nutrirnos de la palabra de Dios y para aprender más de ella. Acepte ser evangelizado de continuo. Hoy tuvimos una evangelización hermosa en la escuela dominical. La evangelización no es otra cosa que hablar de las buenas nuevas. Y la persona que preparó el Señor en cada uno de los salones nos trajo buenas nuevas para vivir en paz, para tener confianza y para saber qué hacer cuando llegue el temor, como en donde nos explicó mi hermano Santos. Que el Señor lo bendiga. Acepte ser evangelizado de continuo y así estará listo para evangelizar a alguien más. Evangelizar es alimentarnos de las buenas nuevas de paz y de salvación y de dirección para descansar en el Señor. Quiero puntualizar algo bien importante, mis hermanos. Lo más importante, de lo mucho más importante de todas las actividades religiosas que hacemos, es la palabra de Dios. Lo más importante, de lo más importante es la palabra de Dios. Claro está, también todas las actividades que tenemos son importantes. No quiero que me lo vaya a malentender. Pero ¿por qué lo digo? Porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, queremos seguir aprendiéndolo aquí en la iglesia y queremos compartirlo a aquellos que no conocen del Señor, la palabra de Dios. Él la usó allá en el desierto porque conocía el poder de la santa palabra de Dios. Y recordemos allá en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3, recordemos mucho esto. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién estaba ahí? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿qué fue lo que arregló el caos? ¿Qué fue lo que arregló el vacío y el desorden que había? Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué podemos ver aquí? Que desde el principio, que la palabra de Dios expuesta y escrita transforma. Hoy esa hermosa y santa palabra divina quiere transformar su corazón y su manera de pensar, a usted como creyente. Y eso se llama evangelizar. Cuando la palabra de Dios nos cambia, es porque la evangelización cayó en tierra fértil. Arade su corazón como se arada el campo para sembrar la semilla y que dé fruto a su tiempo. La palabra nos cambia, mis hermanos. Lo único que cambia
es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo inquieta, es porque la palabra de Dios está haciendo su trabajo. Si la palabra de Dios lo conforta, es porque la palabra de Dios está haciendo su trabajo en usted. La misma semilla genérica con un fruto distinto. Qué increíble es Dios, ¿verdad? En nuestra trayectoria de trabajo hemos convivido con muchos agricultores y hemos pasado semillas de importación de Estados Unidos a México. Pero lo que me he dado cuenta es que cuando pasamos semilla de tomate, el que la siembra le da tomate nada más. Y hemos pasado semilla de quenap para hacer después una hoja de papel de seguridad para los cheques. ¿Y qué cree? Esa semilla de quenap no da tomate. Y la de sandía. Y esa que usted piensa o que usted ha sembrado alguna vez, da lo que usted sembró. Pero la palabra de Dios no, mis hermanos. La palabra de Dios tiene una semilla perfecta y bondadosa, misericordiosa y llena de gracia. Y va a darnos el fruto que cada uno de nosotros necesitamos. Por sus frutos los conoceréis. Y este mensaje también tiene una dedicatoria especial para quien no ha entregado su vida a Cristo. La invitación es que no se pierda, no pierda este tiempo alejado del Señor. La verdad no vale la pena. Ahogado en temores, viviendo una vida sin vivirla plenamente. Usted es el dueño y el arquitecto de su propio destino. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? Recuerde, la vida es corta, la eternidad no tiene fin y el lago de fuego será un tormento sin descanso eterno. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? Si hay algún temor de abrir su corazón al Señor, escuche la voz del Señor. No escuche al engañador diciendo te vas a privar de esto, de aquello. Tú viajas mucho y disfrutas plenamente todo. No, mis hermanos, me gustaría hablarles de esa plenitud que hay en Cristo, pero no se la explicaría de la manera que usted la necesita, pero mi Señor y Salvador sí. Hoy es el día de decirle, Señor Jesús, como en el Salmo 27 que leímos, Señor Jesús, tu rostro buscaré. Enséñame, Señor, tu camino y guíame por tu senda de rectitud. Si al escuchar este mensaje, en su vida hay cualquier tipo de temor o de lucha interna, incluso si ese temor es aceptar a Cristo, déjeme le digo una cosa. Su corazón ya está listo para recibir el regalo más maravilloso que alguien le puede dar. Déjeme se lo repito. Si al escuchar este mensaje, en su vida hay cualquier tipo de temor o lucha interna, incluso el temor de aceptar a Cristo, déjeme le digo esta verdad absoluta. Usted ya está listo para recibir el regalo maravilloso, el más maravilloso que alguien le puede dar. El regalo es amor y vida eterna que Cristo tiene para usted. Decir, el día que temo, yo en ti confío, es un grito de victoria que se puede escuchar en medio de la tormenta. Reafirmemos nuestra fe en el Señor.
Reavivemos nuestro compromiso y nuestro amor con el Señor. Revivamos ese fuego interno que es Cristo Jesús. El día que temo, yo en ti confío. En medio de la tormenta es un grito de victoria. Que la palabra de Dios transforme su vida diariamente. Que el Espíritu Santo de Dios trabaje en sus temores y en sus decisiones. Y que su oración y su alabanza diaria glorifiquen juntamente con su vida, con sus actos y con sus decisiones, día a día, que glorifiquen a Dios. Recuerde, confiar en Jesús de Nazaret y hacer la voluntad de Dios nos da descanso. ¿Qué les parece si oramos? Y ahora sí, en nuestra oración intercedemos unos por otros. Los invito a que inclinen su rostro y que intercedan por esta petición. Que cierren su rostro y que intercedan por esta petición que viene de parte del Señor. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero descansar en el Señor? Yo creo que vivo plenamente, pero ahora quiero conocer esa plenitud que solamente da Cristo Jesús. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero? No pierde nada y gana mucho. Pensándolo bien, sí pierde mucho. Pierde el temor, pierde aquellas cosas con las que está luchando. Dios le bendiga, hermano. ¿Habrá alguien aquí? Amén. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que diga: yo quiero descansar en el Señor? Yo quiero decir a título personal: yo en ti confío. ¿Habrá alguien? No se pierda, no salga igual que como llegó. La vida va a seguir exactamente igual, pero su vida no. ¿Habrá alguien aquí que diga: Señor, yo quiero entregar mi vida? Lo único que va a perder es temores y va a vencer aquel que no quiere que se acerque a Cristo, que es el enemigo. ¿Habrá alguien aquí o en sus casas, en redes sociales? Si hay alguien en redes sociales, diga: yo quiero. Y van a orar por usted y se van a contactar con usted. ¿Habrá alguien que diga: yo quiero? Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eres maravilloso, Señor, grande, fuerte, misericordioso, lleno de gracia. En ti confiamos, pero en nosotros no confiamos. Por eso te buscamos de continuo, porque torre fuerte eres tú, Señor. Gracias por la vida de este joven que levantó su mano. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Que el Señor cumpla el propósito de este mensaje en la vida de cada uno de ustedes. El Señor no tiene prisa, el Señor le espera, pero esto tiene una caducidad. Mientras tengamos vida, podemos abrirle nuestro corazón al Señor para pasar con Él la vida eterna. Señor nuestro y Padre nuestro, gracias por este maravilloso día que tú nos has regalado. Gracias por la comunión que nos permites a través de Cristo contigo. Perdona nuestros pecados, llénanos de tu gracia y provee todas las necesidades de tu servidor y de mis hermanos en Cristo. Te lo pedimos porque lo necesitamos
Y te lo pedimos porque sabemos que en ti confiamos y que tú nos responderás en tu tiempo y en tu gracia. Y oramos en el maravilloso nombre que es sobre todo nombre, aquel que dio su vida por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.